Bueno chicos, pues ya estamos de regreso, vamos a retomar el tema que quedó pendiente de nueva cuenta, vamos a hablar un poco de lo que es la inflación, ¿ok? Es importante tener el concepto debido a que a partir de ahí podemos entender cuál es la situación de nuestro país o cuál ha sido la situación de nuestro país a partir del neoliberalismo, a partir de la entrada de esta política económica, ¿sí? De la adopción de nuestro país a la misma, ¿ok? Entonces habíamos quedado, les había leído que es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causa subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. ¿Ok? Entonces, básicamente la inflación pues es una disparidad que existe entre lo que podemos consumir o lo que debemos consumir y lo que nosotros como trabajadores o como población económicamente activa, ¿sí? Estamos generando. En algunos momentos de nuestro país a lo largo de la historia y principalmente después de la década de los 80 se han suscitado una serie de crisis económicas, han existido diferentes crisis económicas y esto ha repercutido, ¿sí? Justamente en la alza de productos. Esto para buscar una paridad en la entrada de insumos a nuestro país y la generación de ciertas situaciones de progreso y de riqueza. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que analicemos que una de las causas primordiales o más importantes que ha dejado el modelo neoliberal en nuestro país, pues es justamente las inflaciones que han surgido, ¿sí? Y bueno, perdón que lo repita constantemente, pero es una constante, ¿sí? Cuando se suscitan este tipo de eventualidades, justamente, ¿sí? Van a repercutir en, en la población, en el grueso de la población, en la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque los dueños de esos productos que acrecentan, pues son los grandes empresarios. Ellos son los que producen, ellos son los que tienen el capital y ellos son los que elevan de cierta manera los productos. A nosotros como trabajadores, sí, pues nos queda, como ya lo había comentado, no nos queda más que llevar cierto proceso de sometimiento para entonces poder no quejarnos y poder adherirnos a lo que ellos pretenden y cuál es la forma en la que ellos generan una estabilidad económica que no es para el país sino para sus bolsillos. ¿Ok? Vamos a continuar justamente de lo que les vengo platicando. Dice, hace 35 años México experimentó un proceso de estabilización y de reformas estructurales debido en parte al significativo déficit financiero del sector público, ¿sí? Cuando entra este sistema neoliberal, pues de alguna manera genera cierta estabilidad económica porque entran, digamos, del sector privado a tomar las riendas de la economía y se genera cierta estabilidad económica. Sí, esto de inicio pues sí se va a generar porque, digamos, poniendo un ejemplo en casa, ¿no? El hecho de que los papás sean los proveedores económicamente hablando, pues de repente si llega alguien y te dice, oye, pues sabes qué, yo mantengo a tus hijos, pues esto pues genera cierta estabilidad económica, ¿no? Si sabes que yo te doy dinero, yo te apoyo en la economía, en la educación de tus hijos y pues solamente tienes que generar personas productivas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, pues obviamente cualquier persona va a asumir esta responsabilidad y va a decir, ok, lo permito, no hay ningún problema, pero más adelante pues el aprovechamiento que hay con esta persona que entra y que nos propone esto en nuestras familias, pues esto genera la disparidad, ¿sí? No, obviamente no va a haber un lazo afectivo con una persona exterior y esto pues va a generar que
el hijo pues quizás se vuelva desempleado, quizás no esté bajo las condiciones, quizás tenga otro tipo de ideologías, otro tipo de cuestiones emocionales y pues obviamente no va a ser beneficiado o no va a seguir siendo beneficiado por esta persona que llega a promover. Quizás suena un poco ilógico o un poco utópico lo que yo les estoy planteando, sin embargo es por ponerles un ejemplo para entender de qué manera el sistema neoliberal, ¿sí? Ha llegado a repercutir. En su inicio pues beneficia y después pues vemos los estragos, ¿no? Actualmente vemos a nuestro país hundido en crisis económicas, vemos a nuestro país con grandes índices, ¿sí?, de desempleo, con grandes índices de pobreza, ¿sí? Vemos a nuestro país sufriendo y lacerado por esta desigualdad económica que se viene suscitando. Además, si nos metemos un poco con las situaciones de recursos naturales, pues ¿quiénes son los que más aprovechan los recursos naturales de nuestro país? Las grandes empresas, ¿sí? Y los recursos naturales, renovables o no renovables, pues es una herencia y es propiedad de nosotros como mexicanos. Sin embargo, pues bueno, eso ya es parte también de un análisis riguroso que se debe de hacer en torno a lo que es el modelo neoliberal y las repercusiones que las grandes empresas están teniendo para nuestra sociedad, para nuestro territorio, para nuestros recursos, para todo. ¿Okay? Desde entonces, punto y aparte, desde entonces los cambios seguidos en la economía mexicana se conocen como sobreprotección, sobreregulación, sobre desestatización. ¿A qué se refieren estos tres conceptos? Las políticas económicas están orientadas a eso. Sí, en algún momento les hablaba sobre el paternalismo que existe dentro de las políticas sociales. ¿Sí? Cuando el Estado promueve solamente políticas para ayudar o para mitigar las crisis sociales y económicas de nuestro país, en ese momento pues se convierte como un padre adoptivo, ¿sí? Un padre putativo que de repente pues va a estar ahí en constante lucha, ¿sí? Porque muchas veces no te genera oportunidades, sino te genera que tú como ciudadano pues estés recurriendo al gobierno y el gobierno pues te esté dando dinero. Es algo que supuestamente o que no debería de existir, debería de existir o generarse las condiciones para generar empleos y no precisamente el hecho o la simplicidad de dar dinero, ¿no? Lamentablemente nuestro actual presidente pues asume una postura contra neoliberalista, pero a la vez pues está siendo también parte simbólica, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el desafortunado paternalismo que existe. Entonces, estos conceptos van justamente a eso, ¿sí?, a referirse a que, sí, muy bien, el Estado tiene ya participación, el Estado desde hace 2 o 3 sexenios tiene una participación así, sin embargo muchas veces también esto es a partir de un aprovechamiento que ellos necesitan o requieren. Sí, caso de las elecciones, cuántas veces en elecciones se me fue la palabra, no se limita el apoyo, ¿sí?, el apoyo de ciertas despensas o apoyos económicos con tal de recibir el voto, y esa es una manipulación constante. Por eso tampoco se promueve una educación, por eso tampoco se promueve se promueve que haya realmente un desarrollo intelectual y un desarrollo crítico de nuestro país, algo que debemos de hacer justamente desde este espacio ahorita virtual, pero en otros momentos dentro del aula, ¿no? Debemos de ser jóvenes críticos, jóvenes informados, jóvenes que tengamos una sensación de lucha o de progreso, ¿sí?, de patriotismo, por llamarlo de alguna manera, no ser patrioteros, sino ser patriotas, ¿sí?, y nosotros poder ir luchando contra esto. Ya se me está acabando el tiempo, chicos, de nueva cuenta, pero bueno,
Solamente me gustaría dejar con concluir esta semana de trabajo diciéndoles que los costos del neoliberalismo pueden ser positivos, ¿sí?, y negativos. Muchas veces los positivos pues solamente están enfocados a alguna clase social, a algún estándares o algún nivel económico, y por el otro lado la mayor parte de la población sufre situaciones negativas. Algo que también comentarles, por último, ya no me tardo mucho, es que en su libro pues vienen datos, vienen estadísticas, vienen gráficas referentes a estos temas, y también es importante que ustedes lean y analicen en este sentido lo que el libro nos está planteando, pero también asuman responsablemente lo que yo les estoy comentando, lo que yo les estoy queriendo aportar, porque considero que a partir de ahí pues podemos llevar a cabo un buen desenvolvimiento. Recuerden que el cambio pues inicia en uno mismo y esto va repercutiendo más adelante. Que tengan una excelente semana, chicos, una excelente semana, un excelente fin de semana, de acuerdo a cuando vean este video. Cuídense, se les extraña. Saludos.